Hoy quiero hablarte de un método que ha sido clave en el aprendizaje de la lectoescritura, el método sintético. Si eres mamá, eres maestra, maestro o simplemente estás interesado en aprender cómo aprenden los niños a leer, sobre todo si eres profe. Si eres profe, por favor, quédate hasta el final porque en este espacio vamos a explicar paso a paso en qué consiste y sobre todo cómo aplicarlo y por qué sigue siendo tan efectivo al día de hoy. Mi nombre es Jessie Medrano, soy la maestra Jessie Medrano, soy creadora de este canal, Maestría. Me gustaría que te suscribas, ojalá y te des ese tiempo de darle ese pequeño botoncito. Es gratis, no nos cuesta nada y me ayudas a seguir creando contenido que es de valor para todos nosotros docentes y también papás. Primero vamos a entender qué es el método sintético. ¿Qué es? Sabemos que el método sintético es un método de lectoescritura, es una forma de enseñanza que va de lo más simple a lo más complejo, es decir, comienza con lo más pequeño del lenguaje, que son las letras y sus sonidos, y poco a poco va construyendo sílabas y palabras que finalmente se convierten en una oración. Aprendiendo a leer jugando, así es como enseñamos de una mejor manera a los pequeñitos. La importancia de la lectoescritura. El 90% del aprendizaje escolar depende de buena manera o en gran medida de la lectoescritura. La capacidad de leer y escribir es la base fundamental de todo el proceso educativo. Sin estas habilidades, los estudiantes se enfrentan barreras significativas en todas las materias y en su desarrollo integral. Es cuando empezamos a notar que cuando un alumno tiene bajo rendimiento y comienza a destacar o a despegar un poquito en la lectoescritura, las demás materias vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo. Es lo que probablemente los niños no entienden y es donde le agarran el miedo o el disgusto a leer y escribir. ¿Y por qué? A mí me gustan las matemáticas, pero tenemos que hacerles entender que es un todo, no podemos separarlo. Existen métodos tradicionales de enseñanza. Tenemos el método global. El método global se basa en el reconocimiento visual de la palabra completa. Por ejemplo, aquí tenemos melón y pelón. El alumno memoriza palabras sin analizar sus componentes, sino como un todo. Esto puede generar confusión en palabras similares y dificultad después para poder decodificar palabras nuevas, como en estas dos que tenemos aquí. La palabra melón, pelón pudieran llegar a confundirse y no entender el por qué, en dónde está esa gran diferencia. En pocas palabras, primero debemos enseñar a que aprenda a reconocer sonidos y que luego los pueda unir y así llegar a una lectura mucho más completa. Es cuando presentamos entonces el método sintético, que dice que parte de los elementos más pequeños, letras y sonidos, hacia la palabra completa. Ofrece una progresión lógica, una estructura mental, fonética, que es lo que nos lleva a un aprendizaje más significativo en el alumno. Existen problemas comunes, por ejemplo, la falta de recursos, una enseñanza mucho más mecánica y sin contexto significativo, lo cual es trabajo nuestro de quienes estamos a cargo de enseñar eso, que para el alumno pueda llegar a ser algo con significado y que lo aprenda de la manera correcta. ¿Qué es el método sintético? Es un enfoque de enseñanza de la lectoescritura que parte de las unidades más pequeñas del lenguaje. Ya lo habíamos mencionado, parte desde letras y sonidos hacia las más complejas, sílabas, palabras y oraciones. Su progresión es lógica, es estructurada. Primero se aprenden esos fonemas, luego se combinan para formar sílabas, después para formar palabras y posteriormente para formar lo que son palabras completas. Ahora, imagina esto. Un niño no empieza leyendo cuentos de inmediato. Primero necesita entender que cada letra tiene un sonido. Por ejemplo, la letra M suena y la letra A suena A. Cuando el niño logra unir estos sonidos, aparece la magia y es cuando se forma la sílaba ma.
Eso es exactamente lo que hace el método sintético, va construyendo mentalmente la unión de esa letra con el sonido, la une y forma un nuevo fonema, que es cuando el niño lo analiza, lo comprende y entonces empieza a hacer sus propias construcciones. Existen unos principios fundamentales. El análisis y síntesis de sonidos. Descomponer palabras en fonemas y reconstruirlas para comprender su estructura. Luego viene la secuencia progresiva, avanzar de lo simple a lo complejo, de letras a sílabas y posteriormente a palabras. No avanzamos directamente a una palabra completa, aunque probablemente hay mentecitas, hay pequeñitos que puedan hacerlo de manera correcta. No es para todos, ¿sí? Hay que saber que no todo es para todos los pequeños, por eso hay que estar nosotros en constante aprendizaje y crecimiento para poder ayudarlos de la manera en que ellos necesitan. Participación activa del alumno. El niño construye su aprendizaje mediante práctica constante. O sea, es decir, jugamos, hacemos construcciones, hacemos diferentes actividades para que esta práctica sea constante y que el niño pueda llevar a cabo su propia construcción de su aprendizaje. Eso es exactamente lo que hacemos entonces con este método. Y por último es el refuerzo constante, repetición y retroalimentación positiva para consolidar el conocimiento. Vamos haciendo quizá memoramas, vamos haciendo quizá unir palabras, quizá podemos hacer un juego en pizarrón, un juego en libreta, diferentes actividades que permitan al niño una retroalimentación positiva y que vaya llevando a la consolidación su propia construcción. Ahora te voy a explicar cómo funciona paso a paso. Vamos a ver cómo funciona paso a paso. Existen sílabas simples. Este es un ejemplo práctico. De las letras a las sílabas. El primer paso del método sintético es combinar consonantes con vocales para formar palabras simples. Si unimos la P con la A, se forma la sílaba PA. La P con la E, P con I, PI, P más O, PO, P más U, PU. Practica con los niños repitiendo cada sílaba en voz alta mientras la señalas en el pizarrón y vamos señalando también el sonido de cada letra. La letra P suena, la letra A suena, la letra P suena y así vamos repitiendo cada una hasta formar o consolidar esa construcción de la sílaba. Aquí el enfoque no es solo memorizar cómo se ven las letras, sino aprender su sonido. Esto es súper importante, es muy, muy, muy importante, porque el objetivo no es que el niño diga M, la letra M, sino que reconozca que la M tiene un sonido y suena la P tiene un sonido y suena. Este pequeño cambio hace una gran, gran diferencia en cómo comprende el niño, por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Luego viene el paso número 2, que el paso número 2 es la formación de palabras. Construimos palabras uniendo sílabas. Por ejemplo, una vez que empieza con la formación de sílabas, pa, la, repetirla, pa, la, pala. Formamos pala. Perro, 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 perro. Y ahí vamos formando estas palabras, uniendo las sílabas que anteriormente ellos ya consolidaron, ya fueron capaces de unir y ahora se unen esas sílabas para formar algo más grande. Una vez que el niño ya reconoció varios sonidos, entonces empieza a combinarlos, la M con la forma MA, la M con la M, así sucesivamente. Este proceso se va repitiendo muchas veces con diferentes letras, hasta que entonces se va familiarizando con esa estructura de sílabas. Y entonces ya se da a cabo esta formación de palabras. Aquí te quería comentar algo más. Quería comentarte que cuando el niño ya siente esa confianza
por la que ya puede leer, ya puede ser capaz por sí mismo de leer algo con sentido. Entonces viene ese proceso maravilloso de la lectura de oraciones pequeñas. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para mencionarte que cuando el niño logra esto, para nosotros es algo simple, porque para nosotros es algo común, pero para ellos es un gran logro. Marca una gran diferencia para el niño que tú le alabes y le reconozcas ese pequeño logro para que él sepa que fue algo difícil y lo logró y siga motivado avanzando, ¿sí? Esto es muy, muy importante, que nos demos ese tiempo para poder decirle, oye, lo lograste, eso que hiciste es muy difícil, hacerlo entender que logró algo grande, que no fue así como un proceso simple, sino que realmente logró algo muy bueno. En este punto, cuando ya empieza a formar, a formar palabras y ya empieza a formar oraciones completas, entonces en este punto la lectura ya comienza a ser comprensiva, no nada más mecánica. Ya empieza a ser como algo que él dice, y empieza a analizar y a relacionar con cosas distintas, con cosas más lógicas. Ahora vamos a hablar de las ventajas de este método. Las ventajas de este método es que es muy estructurado, muy, muy estructurado, lleva un orden muy claro y lógico, lo que le da al niño muchísima seguridad, porque él sabe el proceso que va llevando, pero no solamente al niño, sino también a nosotros como adultos, a nosotros como maestros o como papás. También nos va diciendo como nos va marcando que el camino por el que vamos está correcto, ¿no? Entonces nos da también la seguridad de que lo que estamos enseñando está cumpliendo su objetivo. Y además esto fortalece la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de escuchar y poder manipular los sonidos. Esto es fundamental para una buena lectura, es fundamental para una buena lectura, que pueda ser capaz de escuchar y manipular los sonidos. Otra gran ventaja es que mejora la pronunciación, permite detectar errores fácilmente. Si un niño se equivoca, es más sencillo identificar en qué parte del proceso está fallando. Si fue el sonido, o fue la sílaba, o fue la palabra, ¿sí? Él es capaz de identificar esto y aunque nosotros lo identificamos, dejamos como ese proceso para el niño, ¿no? Que él sea quien se dé cuenta para que pueda detectar sus propios errores y retroalimentarse. Pero también es muy importante hablar de algo muy, muy real. El método sintético, si no se aplica bien, si no lo aplicamos bien, puede volverse muy repetitivo, puede volverse aburrido para algunos niños. Hay niños que tenemos que son hiperactivos, son más visuales, son de todo tipo de niños con todo tipo de aprendizaje y puede llegar a aburrirlos, puede llegar a hacer algo, otra vez lo mismo. Por eso es clave acompañarlo siempre con juegos, dinámicas y sobre todo, muchísima paciencia. Si un día ya aplicaste trabajo escrito en libreta, lectura, aplica un juego, un memorama, incluso algo digital. Puedes ir variando entre todos estos recursos para que sea algo novedoso para el niño, ¿no? Que sea algo mucho más llamativo. Y también esto incrementa la motivación. Esta es una gran, gran ventaja. ¿Por qué? Porque al utilizar nosotros diferentes juegos, diferentes actividades, ayudamos a que el niño se sienta siempre motivado a poder estar ahí, ¿no? Estar presente y estar aprendiendo realmente con cosas que le interesan y cosas que le gustan. Hay datos reales y estudios. Las investigaciones confirman la efectividad del método sintético. Entre el 85% de los alumnos mejoró significativamente, ahora sí ya se me lengua la traba, mejoró significativamente su lectura en solo 3 meses de aplicación sistemática. Estudios longitudinales demuestran mejoras sostenidas en comprensión y fluidez lectora. Volvemos a lo mismo. No es
que tengamos que utilizar siempre este método, sino que podemos aplicarlo y ver qué tanto nos funciona y poder saber si esto es para todos nuestros pequeñitos, ¿sí? Te voy a dar algunos consejos. Te voy a dar algunos consejos para poder aplicar de una mejor manera nuestro método sintético. Estos consejos son: el primero es que use sonidos, no nombres de letras. En lugar de decir M, di eso facilita la unión de sonidos, porque si nosotros le decimos M, entonces empezamos a confundirlo, ya metimos varios sonidos en una sola letra, entonces di esto le facilita que pueda unir los sonidos. El consejo número 2 es que seas muy constante, pero que respetes el proceso de cada niño, no lo presiones. No lo presiones porque luego entonces empezamos a ¿cómo te quiero decir? Empezamos a quitar como esa necesidad natural de seguir aprendiendo. Entonces, sin presión, respetando el proceso de cada uno. Es mejor practicar unos minutos al día que forzarlo a hacer sesiones larguísimas de 1 hora, más de 1 hora, que terminen ellos frustrados y nosotros también. Y el consejo número 3 es que utilices materiales visuales, tarjetas, dibujos, diferentes colores, diferentes materiales, todo lo que haga que el aprendizaje sea mucho más dinámico, que además también es mucho más divertido para nosotros, pero todo eso te va a ayudar muchísimo a que tus resultados sean mucho mejores. Y el consejo número 4 es que celebres los avances, celebra esos pequeños avances. En cada sílaba que logre leer, en cada pasito que dé, tienes que reconocerlo porque eso lo va a mantener motivado. Ahora sí vamos a reflexionar juntos. Vamos a comparar primero estos dos métodos, el sintético y el global. El sintético tiene la enseñanza paso a paso desde los sonidos. Se inicia con letras y fonemas, luego sílabas, después palabras, finalmente oraciones. Análisis fonético detallado que facilita la decodificación. Y el método global tiene reconocimiento de palabras completas desde el inicio. Se presenta la palabra como unidad visual, memorización de formas y patrones, menos énfasis en la estructura fonética del lenguaje. Estos dos métodos podemos utilizarlos con éxito si lo hacemos bien y si logramos identificar a qué alumnos sí les funciona a cada uno. Si no, todo es para todos. ¿A qué alumnos sí les funciona? ¿Cómo lo vamos a aplicar en el aula? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Esto es un proceso que el niño tiene que pasar, ¿no? Es un proceso que todos los niños tienen que vivir. El método sintético se implementa de forma gradual. Tenemos que comenzar en primer grado con actividades estructuradas y recursos didácticos. Hay que hacer uso mucho de los recursos didácticos, que por cierto te voy a dejar en la descripción del video un documento con diferentes ideas para que puedas aplicarlo de manera exitosa en el aula. Ahí lo puedes descargar y lo puedes guardar directo en tu computadora. Recursos clave para el aula. Tarjetas fonéticas con letras y sílabas ilustradas. Juegos de formar palabras con fichas móviles. Rompecabezas de sílabas y palabras. Canciones y rimas para reforzar sonidos. Pizarras individuales con prácticas diarias. Hoy existe un montón de actividades y materiales que podemos conseguir de forma fácil y ahora con inteligencia artificial no tenemos opción de decir, no tuve material para trabajar, ¿sí? Esto es muy fácil y si a ti te gustaría aprender a generar tus propios recursos didácticos, hacer tus propios materiales, me puedes también contactar. Tenemos un espacio muy, muy especial en donde estamos creciendo y aplicando todas estas estrategias tecnológicas para nuestra ventaja y nuestro éxito dentro del aula. Esto te recuerdo, en la descripción del video te voy a dejar algunos recursos que te van a servir sobre esto para que puedas llevar a cabo con éxito tu método dentro del aula. Este es caso de éxito real.
En 2019, en la Escuela Primaria Benito Juárez, implementó el método sintético. Fíjate bien. Resultado, aumentó el 20% la comprensión lectora en un solo año escolar. Eso es excelente. Es muy, muy bueno porque es algo que no logramos de manera fácil, ¿no? Sabemos que hoy en día la comprensión lectora es un gran problema en la educación y este caso de éxito es un caso real que tenemos que estudiar y tenemos que tomarlo como lo tenemos que tomar como base y como inspiración. Recursos y materiales, libros de fonética, tenemos juegos de letras y tenemos también aplicaciones digitales. Para todo esto, tengo material que te puede servir, que si tú lo necesitas, sé que probablemente tú tienes tu propio banco de recursos que utilizas, pero si necesitas recursos nuevos, con mucho gusto te los puedo compartir. Me los puedes pedir por mensaje y también podemos compartir todo esto para tu éxito de la aplicación de este método dentro del aula. Ahora, nosotros como docentes o como adultos que estamos encargados de este proceso con nuestros pequeños, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es de mediador clave en el método sintético. Nuestra labor incluye la capacitación continua de fichas fonéticas, el seguimiento individualizado de cada alumno y la evaluación constante del progreso. Esto es súper importante porque aun y cuando estemos trabajando en grupo, el seguimiento siempre debe ser individualizado. Nunca hay que generalizar. Nunca hay que tomar a un alumno igual que el otro. Siempre hay que llevar a cabo este proceso como individual porque eso es una gran ventaja para ellos y es muy enriquecedor para nosotros como docentes. Un maestro bien preparado puede identificar dificultades tempranamente y adaptar estrategias de enseñanza para maximizar el aprendizaje. ¿Es una tarea difícil? Claro que lo es. ¿Es una inversión de tiempo grande? Claro que lo es. Pero nuestra vocación y los resultados lo valen. Cuando nosotros estamos comprometidos a llevar la educación de nuestros pequeños a otro nivel, entonces vamos haciendo todo lo que nos toca, todo lo que está de nuestro lado para prepararnos y poder identificar oportunamente las necesidades de nuestros pequeños para poder ayudarlos. Existen adaptaciones para necesidades especiales. Como todo dentro de nuestra aula, existen estas pequeñas adaptaciones que podemos realizar. Perdón. El método sintético lo podemos adaptar para estudiantes con dislexia, por ejemplo, y otros trastornos del aprendizaje. Se utilizan materiales visuales como tarjetas con colores diferenciados, recursos auditivos como canciones fonéticas. La clave está en la repetición multisensorial y el respeto por el ritmo individual de cada alumno. Podemos hacer uso de todos los recursos que ya tenemos elaborados sin tener que invertir tiempo extra para hacerlo. Podemos hacer uso de todos esos recursos y ayudar a ciertos alumnos, no importa en el nivel o el lugar en el que se encuentren, ¿sí? ¿Qué retos y soluciones existen para este método? El reto es la falta de recursos. Yo creo que es uno de los principales, la falta de recursos. Muchas veces estamos tan atareados y existe tanta burocracia y todo esto que conocemos ya, que el tiempo el tiempo nos come y entonces tenemos esa falta de recursos. ¿Cuál sería la solución para esto? Utiliza materiales que tengas a la mano dentro de lo que ya has utilizado en ciclos anteriores, lo que tienes en tu escritorio, lo que puedas pedir a los niños de manera fácil. No tenemos tiempo para hacer recursos nuevos, nos hacen falta esos recursos, pero podemos usar materiales caseros, materiales reciclados o incluso lo que ya existe. Hoy con la parte digital existen miles de opciones que podemos utilizar de manera fácil, rápida y buena. Serían unos buenos resultados. Otro reto es la desmotivación. ¿Cómo la solucionamos? Con actividades lúdicas, juegos interactivos, ¿sí? Los niños hoy están bombardeados por tecnología, por creatividad, por luces, colores, juegos, de todos lados.
y nosotros tenemos el gran reto que en el aula o con las actividades académicas se nos aburren. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar o poner siempre en práctica actividades lúdicas y estos juegos interactivos. ¿Es cansado? Sí, lo entiendo. Es difícil también, pero dentro de las grandes satisfacciones de nuestra vocación es lograr que un pequeñito pueda superar ese obstáculo. En este caso estamos hablando de la lectoescritura. Y otro reto sería la diversidad de ritmos. Tenemos un grupo con 15, 20, 30 alumnitos y cada uno lleva su propio ritmo. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar esto, para no generalizar y dejar alumnos atrás? Lo que tenemos que hacer es grupos flexibles. Tienes que ir agrupando los que ya avanzaron, los que más o menos, los que se quedaron atrás, los que apenas van arrancando. Tienes que ir haciendo esos grupos flexibles para poder brindar esa atención personalizada y que ningún pequeñito se te quede atrás. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirte que entre maestros creo que el apoyo hoy en la parte digital es súper esencial, siempre lo ha sido, pero hoy más porque la educación es todo un reto. En este canal el objetivo es llegar a todos esos maestros, papás que están interesados en mejorar la calidad educativa en sus escuelas, en sus instituciones, en nuestros países, y que nos apoyemos. No nos cuesta nada suscribirnos, es gratis, solamente hay que picar en suscribir, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos que estamos por subir. Bien, como resumen final, te digo que el método sintético enseña desde los sonidos hasta las palabras completas de forma progresiva. El 85% de los alumnos mejora significativamente su lectura en solo 3 meses de aplicación constante. Facilita la comprensión del lenguaje, mejora la ortografía y aumenta la confianza del alumno y también la nuestra. Y la capacitación docente y evaluación continua son claves siempre para el éxito de este método. Hay que tenerlo muy, muy presente y que no se te olvide que no estás solo, que no estás sola, que este espacio es para ti, para tu aprendizaje, para mejorar todos juntos. Nuevamente te invito a que te suscribas, es gratis, no nos cuesta nada, ya lo repetí muchas veces, pero me encantaría formar esta comunidad de docentes, papás, mamás que estamos interesados en ayudar a nuestros pequeños. Y esto es algo profundamente transformador, es muy transformador. El proceso de un niño que pasa de no entender símbolos a descubrir que puede leer el mundo. Si te gustó este contenido, compártelo con alguien que esté enseñando a leer. Y si quieres que te explique otros métodos de lectoescritura o actividades prácticas para aplicarlos, déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien, nos vemos. Bye, bye.